senador, usted que hizo parte de las negociaciones del acuerdo de paz, de esa participación política para comunes y las víctimas, ¿qué opina de que hoy 11 de los 16 representantes de las curules de paz estén manifestando su apoyo a ese proyecto político del presidente electo Abelardo de la Espriella? Pues que a todas luces han engañado a sus electores, porque ellos se hicieron elegir por una circunscripción creada por el Acuerdo de Paz de 2016 para honrar ese acuerdo, implementarlo, satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y avanzar en la paz, que es todo lo contrario a lo que ha dicho el señor de la Espriella va a hacer en estos años. Cepeda arrancó repartiendo certificados de traición porque 11 representantes decidieron respaldar a Abelardo. Para el petrismo, las víctimas tienen voz propia únicamente cuando votan como ellos quieren. Si apoyan al presidente electo, entonces supuestamente fueron engañadas. Bienvenidos a Colombia de Frente. Suscríbanse porque vamos a ver cómo Cepeda intenta apropiarse hasta de las curules de paz. En primer lugar, él ha enunciado claramente que va a desmontar cualquier política e institucionalidad de paz. En segundo lugar, ha dicho que va a intentar acabar con el acuerdo de paz de 2016. Así que estas personas que han sido elegidas por estas curules han traicionado a sus electores y por lo tanto, creo yo, pueden ser objeto pues, de cualquier acción de carácter jurídico y político, cosa que habrá que examinar en el desarrollo de los próximos meses como actúen en el Congreso. Vea pues, ahora Iván Cepeda no solo decide quién puede hablar en nombre de las víctimas, sino que también amenaza con acciones jurídicas y políticas a quienes se atrevan a respaldar a Abelardo. Para el petrismo, la representación es legítima únicamente mientras obedezca sus órdenes. Esos congresistas fueron elegidos para defender a sus comunidades, no para convertirse en empleados ideológicos de Cepeda. Si consideran que Abelardo puede ofrecer seguridad, reparación y presencia real del Estado, tienen todo el derecho a apoyarlo. Mientras Cepeda reparte acusaciones de traición, Abelardo sigue sumando respaldos. Tal vez el verdadero problema es que la izquierda ya no controla el relato de la paz ni puede utilizar a las víctimas. Sí, senador, pero empecemos también hablando del otro hecho político que se presentó en las últimas horas y es tal vez ese apoyo del Pacto Histórico al Centro Democrático en las elecciones, puntualmente de la presidencia del Senado. Le pregunto, días antes ustedes como bancada se reunieron con el presidente Gustavo Petro. ¿El jefe de Estado dio la instrucción al Pacto Histórico de apoyar a Honorio Enríquez? Nosotros hemos tomado esa decisión como congresistas y como bancada con relación a un hecho fundamental y era no dejar la presidencia del Senado en manos del gobierno nacional o de lo que será enunciado como gobierno el próximo 7 de agosto y buscar elegir, en este caso, a un representante de una formación política distinta, que es como se ha visto el Centro Democrático. Esa decisión obviamente se conversó en la reunión con el presidente y efectivamente ahí están los resultados. Hemos tomado una decisión, la hemos cumplido y esa decisión hay que verla a la luz de lo que es. No hay que llevarla a otro plano, es una decisión en torno a una elección, esa elección se llevó a cabo, se logró cumplir el objetivo inicial que era evitar la elección del señor De Luque como presidente del Senado y bueno, veremos qué más sigue ahora en el desarrollo del trabajo parlamentario y del Senado en concreto. Y aquí Cepeda lo confiesa sin vergüenza. El Pacto Histórico no votó por convicción ni por coincidencia programática con el Centro Democrático. Votó con un objetivo muy concreto, bloquear al candidato cercano a Abelardo de la Espriella. Y reconoce además que la jugada fue conversada con Gustavo Petro. Después de años presentando al uribismo como el enemigo absoluto, Petro y Cepeda terminaron utilizándolo como socio ocasional para atravesársele al nuevo gobierno. Esa es la supuesta coherencia del petrismo. Sus principios duran hasta que aparece una oportunidad de conservar poder. Pero Abelardo no quedó sometido. Ellos ganaron una votación, él conserva la presidencia
la legitimidad y la libertad. Senador Iván Cepeda, permítame regresar al tema inicial. Usted habla de traición desde las curules de paz a los electores. ¿Es que acaso nadie se puede dentro de la política y más en el legislativo mirar cómo van a ser estos 4 años que vienen y acomodarse de acuerdo a las circunstancias políticas? ¿Eso significa una traición? Ustedes también se acomodaron para llegar a dejar otro presidente en el Senado de la República. No, nosotros no nos hemos acomodado a nada. No, eso no es cierto lo que usted está diciendo. Nosotros tenemos un programa y lo estamos cumpliendo. Hemos elegido a una persona y eso no significa acomodarse a ninguna circunstancia. Dejémoslo totalmente claro. Es una elección puntual de un cargo. Pero se acomodaron al tema de la presidencia. Es una elección eso puntual. Eso no tiene nada de malo, sí. No es un pecado tampoco, doctor. No, usted sí lo está poniendo como si lo fuera. Dice que para acomodarse, ¿no? No nos hemos acomodado. Bueno, no sé qué sea para usted acomodarse. Sí se acomodan, pero si quiere le respondo la pregunta. Bueno, sí. Y la pregunta es sobre estos señores. Usted dice que efectivamente, pues en política la gente cambia de opinión. Sí, pero cuando se hace elegir con un propósito y llega una corporación a hacer algo que le ha dicho a los electores precisamente no va a hacer, que es traicionar el acuerdo de paz, pues sí, ha engañado a los electores. Estas personas fueron elegidas a través de unas curules que fueron creadas, hay que recordarlo, por medio del acuerdo de paz. Si llegan al Congreso y van a estar trabajando para un gobierno que va a intentar destruir el acuerdo de paz, es obvio que han engañado a sus electores. La doble vara de Cepeda quedó expuesta en segundos. Cuando los representantes de las curules de paz deciden apoyar a Abelardo, los acusa de acomodarse y traicionar a sus electores. Pero cuando el pacto histórico pacta con el Centro Democrático para bloquear al candidato del nuevo gobierno, entonces asegura que solo fue una elección puntual. No, senador, lo que vale para unos también debe valer para ustedes. Esos congresistas tienen autonomía y pueden respaldar al gobierno que consideren más conveniente para sus regiones. Cepeda no es el dueño del acuerdo de paz ni puede amenazar políticamente a quienes dejan de obedecerle. Sí, senador, usted hace unos minutos nos decía que incluso las personas que hoy ocupan las curules de paz pueden ser sujetos a algunas acciones jurídicas. Puntualmente, ¿a cuáles acciones jurídicas y por qué? Pues precisamente porque han engañado al elector. Cuando estas personas fueron elegidas, prometieron defender el acuerdo de paz. ¿Por qué? Porque sus curules fueron precisamente obra de ese acuerdo. Es decir, en los electores que en los territorios concurrieron a votar por ellos, lo hicieron creyendo que ellos iban a defender el acuerdo de paz y que iban a defender la paz. Yo no sé si ustedes lo han visto, pero no he escuchado ninguna declaración del señor de la Espriella distinta a que va a acentuar la acción militar y a que va a desarrollar pues acciones incluso con militares de Estados Unidos en los territorios de donde vienen precisamente estos representantes de la curules de paz. Vea pues, Cepeda ya no solo acusa de traición a quienes apoyan a Abelardo, sino que ahora insinúa acciones jurídicas porque no votan como él espera. Desde cuando una curul de paz convierte a un congresista en propiedad política del petrismo, esos representantes pueden considerar que recuperar la seguridad y enfrentar a los grupos armados también protege a las víctimas. Cepeda presenta cualquier política firme como un ataque a la paz, aunque muchas de esas regiones continúen soportando extorsiones, amenazas y control criminal. Mientras Abelardo plantea recuperar el territorio, Cepeda intenta asustar con demandas a quienes se apartan de su libreto. Eso no es defender la autonomía de las víctimas, es querer administrar sus votos desde Bogotá. Bueno, senador Cepeda, hablemos ahora de lo que va a pasar a partir del 7 de agosto. ¿Cómo va a ser su papel, su rol desde la oposición? Y también se lo pregunto porque tenemos entendido que a partir del 7 de agosto el presidente saliente Gustavo Petro va a ser líder entonces de la oposición. ¿Cuál sería su rol entonces? No, el liderazgo de la oposición lo ejerzo yo. El presidente ha aceptado mi propuesta y la propuesta del pacto histórico de ser presidente de nuestro partido político y obviamente pues es una figura con la cual nosotros estaremos permanentemente en consultas y en conversaciones, pero la oposición la vamos a ejercer tanto en el Congreso como fuera del Congreso y yo lideraré ese proceso.
¿Cuáles son esos temas, senador, con los que ustedes van a iniciar ese proceso de oposición, teniendo en cuenta, digamos, que aquellos proyectos que ya se vienen anunciando y planteando y las políticas como tal, señor? Pues en primer lugar hemos radicado ayer un importante conjunto de proyectos de ley que nosotros vamos a debatir en el Congreso, que esperamos salgan adelante y que tienen pues un amplio espectro de temas. Uno de ellos, por ejemplo, la reforma a la salud, el continuar con el desarrollo de la jurisdicción agraria, realizar una reforma tributaria que requiere el país en este momento, avanzar en lo que tiene que ver con prohibir el fracking como método de explotación de hidrocarburos, en fin. Pero también, obviamente, vamos a debatir y hacer control político en torno a lo que vaya mostrando y ejecutando el gobierno. Ya el señor de la Espriella anuncia que va a, digamos, el día de su posesión a sacar cerca de 90 o más decretos que algunos dicen pueden tener fuerza de ley. No sabemos si están ya haciendo alusión a declarar un estado de excepción para poder hacer decretos ley. Esa es una posibilidad que puede ocurrir. Así que de acuerdo con eso vamos a reaccionar. Hemos hablado de desobediencia civil y esas decisiones que consideremos riñen con los derechos de la gente, pues nos vamos a oponer tanto por la vía del poder legislativo como también a través de la movilización social. Vea pues, Cepeda ya se nombró jefe de la oposición, dejó a Petro como consejero permanente y anunció que combinará Congreso, calles y desobediencia civil para enfrentar a Abelardo. Es decir, todavía no comienza el nuevo gobierno y el petrismo ya está preparando el bloqueo. También intenta sembrar miedo, hablando de 90 decretos y de un posible estado de excepción, aunque él mismo reconoce que no sabe si eso ocurrirá. El libreto es clarísimo: especular primero, agitar después y presentarse como víctima al final. Abelardo todavía no se ha posesionado y Cepeda ya amenaza con movilizaciones. Eso no parece una oposición constructiva. Sí, senador, y hablando un poco de otra propuesta que está sobre la mesa y seguramente ustedes como bancada tienen que discutir en las próximas semanas, es la proposición para tal vez permitir una posesión en una guarnición militar. Ustedes como pacto histórico y teniendo como antecedente la votación para la presidencia del Senado, ¿tendrían en este momento el apoyo o la fuerza suficiente para permitir que la posesión sea en el Congreso de la República y no en una guarnición? No, yo he anunciado claramente que yo no voy a ir a la posesión, sea en una guarnición militar, sea en el Congreso o en otro lugar. Y no lo voy a hacer porque lo he dicho, no reconozco la legitimidad de quien será ese día posesionado como presidente de la República. Así que, ¿dónde se hará? Eso pues lo determinará el Congreso, pero ese es un acto en el cual yo no voy a participar y digamos que el sitio donde se haga me parece que es secundario con relación a una discusión más de fondo y es de tanta legitimidad tiene a quien se va a posesionar como presidente. Esa debería ser realmente la discusión que se haga. La arrogancia de Cepeda ya no tiene techo. Dice que no reconoce la legitimidad de Abelardo, pero sí reconoce perfectamente la curul que recibió por haber quedado segundo. Para cobrar el premio de consolación, el sistema electoral sí sirve. Para aceptar al ganador, entonces aparece el berrinche del fraude y la desobediencia. Y todavía anuncia que no irá a la posesión, sea donde sea. Pues tranquilo, senador, que Colombia no necesita su permiso ni su presencia para estrenar presidente. Abelardo asumirá porque ganó y porque las instituciones así lo determinaron. Cepeda puede quedarse protestando con Petro, inventando debates de legitimidad y hablando para los mismos de siempre. El 7 de agosto, mientras ellos siguen llorando la derrota, Abelardo comenzará a gobernar. Y hablando de anuncios, senador, ¿cuál es su posición frente al regreso de los bombardeos a grupos armados y también las fumigaciones a cultivos ilícitos, de uso ilícito? Pues hoy la Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch ha dado a conocer un muy preocupante informe sobre operaciones militares que se han desarrollado tanto en la frontera con Ecuador como en la costa del Océano Pacífico y también del Mar Caribe.
Y allí hay un conjunto de violaciones de derechos humanos muy graves. Se habla de 220 ejecuciones extrajudiciales, se habla de personas que han sido torturadas sin ser parte de organizaciones de narcotráfico, sino ser campesinos simplemente. Se habla de otras muy graves violaciones de derechos humanos. Así que lo que nosotros advertimos es que puede comenzar un periodo de violaciones masivas y crímenes de lesa humanidad en Colombia. Cepeda ya empezó a reciclar el libreto del miedo. Abelardo ni siquiera se ha posesionado, y este señor ya anuncia violaciones masivas y crímenes de lesa humanidad, como si cualquier operación contra narcotraficantes y grupos armados fuera automáticamente criminal. Claro que la fuerza pública debe respetar los derechos humanos, pero Cepeda nunca muestra la misma indignación por los campesinos extorsionados, secuestrados y desplazados por las disidencias. Ahí sí guarda una prudencia muy conveniente. El petrismo dejó crecer el problema y ahora pretende amarrarle las manos al nuevo gobierno. Abelardo tendrá que actuar dentro de la ley, pero con toda la firmeza necesaria. Sí, senador, y hace unos minutos estábamos hablando con el gobernador de Antioquia señalando que Medellín va a ser la sede del Escudo de las Américas. Digamos, ¿qué preocupaciones o qué reparos tienen ustedes con que Colombia ingrese a esta política de Donald Trump? Pues que no tenemos ninguna claridad de cuáles son los propósitos, los límites de ese tipo de alianza. Y aquí creo que lo más grave es que no existen controles frente a eso. Y lo que va a ocurrir, muy seguramente, viendo ya los informes como el que acabo de mencionar, es que va muy seguramente a comenzar un periodo en el cual, bajo el pretexto o la justificación de la lucha contra el narcotráfico, comenzar a realizar acciones violatorias de derechos humanos de la población. Cepeda ya tiene lista la película del desastre antes de que Abelardo siquiera empiece a gobernar. No conoce todavía los límites de esa cooperación internacional, pero ya anuncia abusos, violaciones masivas y atropellos contra la población. Ese es el petrismo de siempre: sembrar miedo cuando escucha hablar de seguridad, autoridad y lucha frontal contra el narcotráfico. Por supuesto, toda operación debe respetar la ley y los derechos humanos, pero tampoco se puede seguir paralizando al Estado mientras los grupos armados extorsionan, secuestran y controlan territorios. Abelardo tendrá que poner reglas claras, controles firmes y resultados sobre la mesa. Gracias por acompañarnos en Colombia de Frente. Suscríbanse y compartan, porque Colombia necesita seguridad con legalidad, no más excusas para dejarles el camino libre a los criminales.